¿Sabías qué es el Armagedón? El Armagedón es un concepto fundamental en la escatología cristiana y aparece en la Biblia en el libro de Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia cristiana ha sido interpretado de diversas maneras, pero la descripción más detallada y simbólica proviene del capítulo 16 de Apocalipsis, donde se habla de la batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El origen y significado del término, la palabra Armagedón, se menciona específicamente en Apocalipsis 16:16 y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término Armagedón proviene del hebreo Ar-Magedón, que significa montaña de Megido o colina de Megido. Megido es un lugar histórico en el antiguo Israel donde libraron muchas batallas importantes en tiempos antiguos. Por lo tanto, la mención de este sitio evoca una imagen de conflicto decisivo y de gran importancia. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Es un texto profundamente simbólico que describe visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el juicio de Dios y el establecimiento final de su reino. Apocalipsis 16 describe una serie de 7 plagas derramadas sobre la tierra como parte del juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. En este contexto, el Armagedón es el lugar donde se librará la batalla final entre las fuerzas de Dios, que es el bien, y las fuerzas del mal, representadas por Satanás, la bestia y los reyes de la tierra. En el capítulo 16 se menciona que los espíritus malignos van a engañar a los reyes de la tierra para reunirlos en una gran batalla, llamada el Armagedón. Estos espíritus demoníacos, bajo la influencia de la bestia y el falso profeta, reunirán a las naciones en este lugar con la intención de oponerse a Dios. Sin embargo, la victoria está predestinada para el bando divino. El Armagedón representa en esencia el clímax de la lucha entre el bien y el mal que se ha estado librando a lo largo de la historia humana. Se prevé que al final de los tiempos, cuando el mal haya alcanzado su cúspide, Dios intervendrá de manera decisiva y destruirá las fuerzas malignas. En este conflicto final culminará en la segunda venida de Cristo, donde el Mesías derrotará a los ejércitos malignos. La victoria de Cristo traerá consigo el establecimiento del reino de Dios en la tierra, la destrucción definitiva del mal y el juicio final para todas las personas. La bestia y el falso profeta, estos dos personajes simbólicos, son agentes del mal que lideran las fuerzas oscuras. Durante el tiempo del fin, representan el poder político y religioso que se opone a Dios, engañando a las naciones para luchar contra Él. En la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 19, 11 al 21, se describe la segunda venida de Jesucristo, quien aparece montado en un caballo blanco para llevar a cabo la justicia. Esta es la intervención directa de Dios para derrotar a las fuerzas del mal reunidas en el Armagedón. Algunas interpretaciones escatológicas describen como preterismo. Algunos creen que los eventos descritos en Apocalipsis, incluyendo el Armagedón, ya han ocurrido en el pasado, simbolizando la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a lo largo del Imperio Romano. Futurismo. La interpretación más común es la futurista, que ve el Armagedón como un evento literal que sucederá en el futuro, en el cual las naciones del mundo se enfrentarán a Dios en una gran batalla antes del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Simbolismo. Algunos teólogos interpretan el Armagedón de manera simbólica como una representación del conflicto espiritual entre el bien y el mal en la vida de cada persona y en la historia de la humanidad, más que como una batalla física.
Dispensacionalismo. En esta interpretación se cree que el Armagedón será precedido por un periodo de tribulación de 7 años, durante el cual el anticristo gobernará el mundo, y al final de este periodo Cristo regresará para destruir a los ejércitos del anticristo en el Armagedón. Después del Armagedón, según la Biblia, ocurren varios eventos claves. El juicio final. Después de la derrota de las fuerzas malignas, Dios juzgará a todos los seres humanos. Los justos recibirán la vida eterna en el reino de Dios, mientras que los impíos serán castigados. La Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 describe el establecimiento de una nueva creación, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Ese es el reino eterno de Dios, donde Él morará con su pueblo. El concepto de Armagedón ha sido adoptado en la cultura popular como un sinónimo de cualquier evento apocalíptico o catastrófico. Esto incluye desde guerras nucleares hasta desastres climáticos o colapsos sociales. Sin embargo, en su origen bíblico, el Armagedón tiene un significado teológico mucho más profundo, pues representa no solo un evento de destrucción, sino la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración del orden divino en el mundo. En resumen, el Armagedón de la Biblia simboliza la confrontación última entre las fuerzas de Dios y del mal en el fin de los tiempos. No solo una batalla física, sino un juicio final que conlleva la restauración del orden divino y la derrota definitiva de Satanás y sus seguidores. Es el preludio del establecimiento del reino de Dios y la renovación de todas las cosas.